¿Te ha pasado que escuchas frases toda tu vida y las das por ciertas? Parecen bíblicas, las repite todo el mundo, y terminas creyéndolas sin cuestionarlas. Pero un día, cuando te detienes a reflexionar, algo no encaja. Hoy quiero platicar contigo sobre eso. Hola, amigo, amiga, qué gusto tenerte aquí. Vamos a hablar de corazón a corazón, sin formalidades, como si estuviéramos sentados tomando un café y compartiendo lo que sentimos. Porque, ¿sabes? Hay cosas que escuchamos, aceptamos, pero en el fondo sentimos que tal vez no son exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Te confieso algo, yo también llegué a creer en estas frases. Incluso llegué a repetir algunas, pensando que eran verdades llenas de sabiduría. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia con atención, me di cuenta de que muchas de estas frases no tienen respaldo en la palabra de Dios. Y ojo, esto no se trata de juzgar a nadie, ¿eh? Aquí no estamos para señalar errores. Más bien, es una oportunidad para reflexionar juntos, porque creo que todos en algún momento hemos escuchado estas frases y nos hemos dejado llevar. Así que hoy quiero invitarte a que caminemos juntos por este tema. Vamos a descubrir 7 frases espirituales muy comunes que parecen bíblicas, pero que realmente no lo son. Y mientras lo hacemos, quiero que te sientas libre de comentar lo que piensas. Si alguna vez creíste en alguna de estas frases, o si hay algo que te hizo reflexionar. ¿Listo? Vamos con la primera frase. Dios solo quiere que seas feliz. Esta frase suena bonita, ¿no? Es algo que cualquiera quiere escuchar. La idea de que Dios solo está interesado en nuestra felicidad suena lógica y hasta reconfortante. Pero, ¿es eso lo que la Biblia realmente nos enseña? Vamos a profundizar. Dios nos ama. Eso no está en duda. Pero su propósito para nosotros va mucho más allá de una felicidad pasajera. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, «Sean santos porque yo soy santo». Fíjate, Dios no nos llama a ser felices como prioridad, nos llama a la santidad. Y esto no significa que Dios no quiera que disfrutemos de la vida. Él se deleita cuando sus hijos están alegres, pero la felicidad superficial y momentánea no es el enfoque de nuestra relación con Él. Jesús mismo, en Mateo capítulo 5, versículo 10, dice, «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Aquí vemos que, incluso en medio de pruebas y sufrimientos, hay una felicidad eterna que supera cualquier circunstancia terrenal. El problema de esta frase, pensar que Dios solo quiere que seas feliz, puede llevarnos a justificar decisiones equivocadas. Por ejemplo, alguien podría decir, «Esto me hace feliz, así que debe ser la voluntad de Dios». Pero, ¿y si eso contradice lo que la Biblia nos enseña? El apóstol Pablo advierte en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 4, que en los últimos tiempos habrá personas amadoras de los placeres más que de Dios. Y aquí está el peligro. Cuando ponemos nuestra felicidad por encima de nuestra relación con Dios, terminamos alejándonos de su propósito para nosotros. La verdad bíblica, la verdadera felicidad no viene de las circunstancias, sino de una relación profunda con Dios. Salmos capítulo 37, versículo 4, dice, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». La clave está en que cuando nuestro deleite está en Dios, nuestros deseos se alinean con su voluntad, y encontramos una alegría que va mucho más allá de lo terrenal. ¿Te has encontrado justificando algo porque te hace feliz, pero sabiendo que no está alineado con lo que Dios quiere para ti? No te preocupes, a todos nos pasa. Pero hoy es un buen día para recordarnos que la felicidad verdadera no es el objetivo final. Es un regalo que viene cuando vivimos conforme al propósito de Dios. Quiero saber, ¿qué piensas de esta frase? ¿La habías escuchado antes? Déjame tus comentarios porque me encantaría leer tu experiencia. Y en el próximo segmento hablaremos de otra frase muy conocida. Dios escribe derecho por líneas torcidas. ¿Será cierto? No te lo pierdas. Seguimos con esta conversación, amigo, amiga. Si la primera frase te hizo reflexionar, espera a escuchar esta. Segunda frase. Dios escribe derecho por líneas torcidas. Esta frase es tan popular que casi parece un versículo de la Biblia, ¿no crees? Es usada para consolar a alguien cuando las cosas no van bien, como si las decisiones erróneas o las situaciones caóticas fueran parte directa del plan de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? Pensemos juntos. Es verdad que Dios tiene el poder de redimir cualquier situación, incluso nuestras malas decisiones. Eso lo vemos claramente en la historia de José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo.
Génesis capítulo 50, versículo 20. José les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¡Qué impresionante! Pero ojo, esto no significa que Dios escribió esas líneas torcidas. El pecado y la maldad de los hermanos de José vinieron de sus corazones, no de Dios. Lo que él hizo fue tomar esa situación y transformarla para cumplir su propósito. Lo que esta frase puede causar. El problema de esta frase es que puede llevarnos a pensar que cualquier cosa, decisiones equivocadas, malas acciones o incluso el pecado, son parte del plan de Dios, como si Él necesitara confusión o caos para actuar. Pero Isaías capítulo 45, versículo 2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Dios no necesita que nuestras líneas sean torcidas para escribir su historia. Su voluntad es perfecta y siempre busca nuestra obediencia, no nuestra complacencia. La verdad bíblica. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una guía clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. La clave está en buscarlo en todo momento, en vez de justificar nuestras acciones pensando que todo es parte del plan de Dios. ¿Alguna vez usaste esta frase para consolarte o consolar a alguien? Yo sí, pero al entender lo que realmente enseña la Biblia, me di cuenta de que Dios no necesita caos para cumplir su propósito. Él es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Tercera frase: ayúdate que yo te ayudaré. Ahora vamos con otra frase que, aunque parece motivadora, no tiene respaldo bíblico. Ayúdate que yo te ayudaré. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Pero, ¿dónde dice eso la Biblia? Te doy una pista. En ninguna parte. Vamos al grano. Esta frase da la idea de que Dios solo actúa si nosotros hacemos primero algo para ganarnos su ayuda. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice lo contrario. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Notas la diferencia? La ayuda y la salvación de Dios no se basan en lo que hacemos, sino en su gracia y su amor inmerecido. Un ejemplo que me encanta: la mujer que sufría hemorragias durante 12 años. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Ella no tenía fuerzas ni recursos, pero con solo tocar el manto de Jesús, fue sanada. No hizo grandes obras ni demostró ser digna, simplemente tuvo fe. Lo que esta frase puede causar. El problema con esta frase es que pone un peso innecesario sobre nuestros hombros. Nos hace sentir que si algo no mejora en nuestra vida, es porque no estamos haciendo lo suficiente para que Dios actúe. Eso puede llevar a la frustración y a la desesperanza. La verdad bíblica. Sí, la Biblia nos llama a trabajar con diligencia, a ser buenos administradores de nuestros talentos. Mateo capítulo 25. Pero también nos enseña que la gracia de Dios no depende de nuestras obras. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Jesús dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita que seamos perfectos o autosuficientes para ayudarnos. Su poder se muestra más claramente cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Te has sentido alguna vez como si no estuvieras haciendo lo suficiente para que Dios te ayude? Déjame decirte algo. No se trata de cuánto hagas, sino de cuánto confíes en Él. Déjame saber en los comentarios si esta frase ha sido parte de tu vida, o si alguna vez la usaste pensando que era bíblica. En la próxima parte, hablaremos de una frase que duele mucho escuchar. Si estás sufriendo, es porque tienes un pecado oculto. ¿Te suena familiar? Quédate conmigo porque vamos a descubrir juntos la verdad detrás de estas palabras. Amigo, amiga, vamos a seguir platicando sobre estas frases que a veces escuchamos y terminan pesando en nuestro corazón. La que viene ahora puede ser especialmente dolorosa, así que quiero que la reflexionemos con mucho cuidado. Cuarta frase. Si estás sufriendo, es porque tienes un pecado oculto. Esta frase se ha dicho tantas veces que, cuando alguien enfrenta un momento difícil, la gente casi automáticamente empieza a buscar qué pudo haber hecho mal, como si cada sufrimiento fuera un castigo directo de Dios por un pecado. Pero, ¿realmente es así? Pensemos juntos. La Biblia tiene ejemplos muy claros de personas que sufrieron muchísimo, pero no porque estuvieran en pecado. ¿Recuerdas a Job? En el primer capítulo de su libro, se dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, versículo 1.
Y aún así, perdió todo. Sus hijos, sus bienes, su salud. Sus amigos llegaron rápidamente con esa lógica. Debes haber pecado, confiesa. Pero al final, Dios reprendió a los amigos porque no hablaban con sabiduría. Job capítulo 42, versículo 7. Otro ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3, los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús les respondió, ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Te das cuenta? El sufrimiento no siempre es resultado de un pecado personal. Vivimos en un mundo caído, y las pruebas que enfrentamos pueden tener propósitos más grandes que no entendemos en el momento. El problema con esta frase, cuando alguien enfrenta dolor, lo último que necesita es que lo juzguen o lo hagan sentir más culpable. Esta frase puede crear una barrera entre la persona y Dios, porque en lugar de buscar consuelo, empieza a sentir miedo o vergüenza. La verdad bíblica. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La aflicción es parte de la vida, pero no es un castigo automático. Más bien, Dios usa esos momentos para fortalecernos, enseñarnos y acercarnos más a Él. Quinta frase. Si tienes fe, nada malo te sucederá. Esta frase suena increíble. ¿Quién no quiere creer que tener fe es como un escudo contra todo problema? Pero, cuando leemos la Biblia, encontramos que la fe no nos exime de dificultades, sino que nos da fuerza para enfrentarlas. Vamos a verlo. Jesús fue muy claro. En Juan capítulo 16, versículo 33, dijo, «En el mundo tendréis aflicción». Fíjate, no dijo quizá ni algunos de ustedes. Dijo, tendréis. Pero al mismo tiempo nos dio la mayor promesa. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué decir de los apóstoles? Pablo enfrentó prisiones, naufragios, persecuciones y enfermedades. Pedro también sufrió persecución, y muchos de los primeros cristianos fueron mártires. ¿Ellos no tenían fe? Claro que sí, pero su fe no los protegió de los problemas, los sostuvo en medio de ellos. El peligro de esta frase, el problema con creer que nada malo te sucederá si tienes fe, es que, cuando algo malo pasa, puedes empezar a cuestionarte, ¿será que no tengo suficiente fe? ¿Será que Dios me abandonó? Y eso puede llevar a la desilusión o al alejamiento de Dios. La verdad bíblica. La fe no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura que Dios estará con nosotros en cada paso. En Salmos capítulo 23, versículo 4, leemos, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Isaías capítulo 43, versículo 2, también nos recuerda, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Estas dos frases, aunque populares, pueden herir más que ayudar. ¿Alguna vez alguien te dijo que tu sufrimiento era culpa de un pecado o que te faltaba fe? Si te hicieron sentir así, quiero que sepas algo. Dios no se aleja de ti en tus momentos difíciles. Él está contigo, aún en medio de la tormenta. Déjame saber en los comentarios si estas frases han sido parte de tu vida o si alguna vez las creíste. En la próxima parte, vamos a cerrar esta conversación con dos frases más. No cuestiones, solo acepta. Y, lo que es mío, nadie me lo quita. Son frases que, aunque parecen inofensivas, también pueden alejarnos de la verdad. No te la pierdas. Hemos llegado a las últimas dos frases, amigo, amiga, y aunque parecen inocentes, tienen el potencial de alejarnos de la verdad si no las analizamos a la luz de la palabra de Dios. Vamos juntos a reflexionar sobre esto. Sexta frase. No cuestiones, solo acepta. ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido preguntas sobre tu fe, sobre lo que dice la Biblia, o incluso sobre algo que estás viviendo? Y entonces alguien te dice, no cuestiones, solo acepta. Aunque la intención puede ser buena, esta frase tiene un problema. Nos hace sentir que dudar o hacer preguntas está mal, como si fuera una falta de fe. Pero, ¿realmente es así? Cuando vemos la Biblia, encontramos que muchas personas de gran fe tuvieron dudas y preguntas. ¿Te acuerdas de Tomás? Cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él no lo creyó. Pidió pruebas. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Juan capítulo 20, versículo 25. ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Lo reprendió? No. Jesús se acercó a él,
le mostró sus heridas y lo invitó a creer. Otro ejemplo es el del profeta Habacuc, quien preguntó directamente a Dios: ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no oirás? Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Y Dios respondió, no para silenciarlo, sino para revelarle su plan. El peligro de esta frase: cuando usamos no cuestiones, solo acepta, podemos apagar la curiosidad sincera y genuina de alguien que busca conocer más de Dios. También puede crear un ambiente de miedo, donde las personas sienten que no pueden expresar sus dudas sin ser juzgadas. La verdad bíblica, Isaías capítulo 1, versículo 18, nos dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Este versículo es una invitación clara a razonar, a dialogar con Dios. Él no teme nuestras preguntas. Al contrario, las usa para acercarnos más a Él. Séptima frase: lo que es mío, nadie me lo quita. Esta frase suena reconfortante, ¿verdad? Nos hace sentir que, pase lo que pase, las bendiciones que Dios tiene para nosotros están aseguradas. Pero, ¿es así de simple? Vamos a la palabra. En la Biblia encontramos historias que muestran que las bendiciones de Dios pueden ser rechazadas o perdidas debido a nuestras decisiones. Mira el caso de Esaú. Tenía el derecho de primogenitura, una bendición especial. Pero, ¿qué hizo? La cambió por un plato de lentejas. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. El pueblo de Israel también tenía la promesa de entrar en la tierra prometida, pero por su incredulidad y desobediencia, muchos no llegaron a verla. Números capítulo 14. Lo que esta frase puede causar, creer que lo que es mío, nadie me lo quita, puede hacernos complacientes. Podemos pensar que nuestras decisiones no importan, que de alguna manera todo saldrá bien porque Dios ya lo prometió. Pero la Biblia nos llama a ser responsables con lo que Él nos da. La verdad bíblica: Dios es fiel y cumple sus promesas, pero también nos llama a ser vigilantes y obedientes. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Las bendiciones de Dios son un regalo, pero no debemos tomarlas a la ligera. Vivir con gratitud y obediencia es nuestra forma de honrar lo que Él nos da. Amigo, amiga, hemos reflexionado sobre estas 7 frases que parecen bíblicas, pero que no lo son. Y más allá de cuestionarlas, el objetivo aquí es regresar siempre a la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Si alguna vez estas frases te confundieron o te hicieron sentir distante de Dios, quiero que sepas que siempre hay un nuevo comienzo. La Biblia está llena de esperanza, guía y respuestas para cada una de nuestras dudas. ¿Qué opinas de estas últimas frases? ¿Te has encontrado usándolas o escuchándolas? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Oración final. Señor amado, gracias por este tiempo de reflexión. Te exaltamos porque eres un Dios de verdad, de amor y de paciencia. Perdónanos por las veces en que hemos creído o repetido palabras que no reflejan tu corazón. Ayúdanos a buscarte siempre en tu palabra, a encontrar en ella la guía que necesitamos. Espíritu Santo, llena nuestra vida con tu presencia, limpia nuestras dudas y transforma nuestros corazones para caminar en obediencia y gratitud. Queremos conocerte más y vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha ayudado, suscríbete al canal Puerta a lo Divino y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos llevar la verdad de Dios a más personas.